Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Sí, ya hemos acabado a nuestra Nina gigante. Miren cómo nos ha quedado. Lo cierto es que la adoro y ya sé que mis nenas la van a agarrar muchísimo. Bueno, a Nina en el último podcast que hicimos era nuestro amigurumi en proceso y es el segundo amigurumi que terminamos utilizando nuestros propios patrones pero con chenille. El primerito fue Santa, que lo pueden ver ahí en el fondo. Entonces, este es un tutorial, pues le estaré dando indicaciones de cómo realicé a Nina. No le voy a compartir un tutorial enterito. La vez pasada cuando hice esto mismo con Santa Claus, me cuestionaron muchísimo que por qué no hacía un tutorial entero. Y créanme que no se aprecia igual la puntada trabajando con el asa sinfonía, por ejemplo, que con chenille. En ocasiones es difícil ver dónde está el punto, entonces, ¿qué estaría mostrándoles? Pues un patrón que ya tenemos. Voy a mostrarles a Nina pequeñita. Aquí está Nina en su primera versión. Digo esto porque además luego les compartí un tutorial donde el vestidito es removible. Le estaré dejando el enlace a ese vídeo en la descripción de este. Entonces, ¿quieres a Nina? Está mi niña. Ok, bueno pues, bye Nina. Voy a continuar hablándoles de Nina. Creo que muchos de nuestros vídeos así van a ser, pero pues esa es la realidad, yo soy mamá. Entonces, Nina es un tutorial que ya tenemos. Les voy a dejar la primera versión que fue la que les mostré y les voy a dejar además la segunda versión de Nina que es con vestiditos removibles. Ahora, ok, ya tienes una y yo una. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces, les voy a dar indicaciones de los pequeños cambios que le hice a Nina para llevarla a chenille, o sea, para utilizar chenille. Además, les voy a volver a compartir de manera gratuita el patrón de esta conejita para realizarle en chenille. O sea, todos los cambios que le realicé a Nina, que fueron poquitos, la verdad, fueron muy pocos. Donde más cambio le hice fue al inicio de la cabeza para que la parte del cuello quedara un poquito más gruesa y tuviera más soporte. Y pues muy pocos cambios, la verdad. Les voy a estar compartiendo el patrón escrito en nuestra web. Por aquí se las voy a dejar, gretawings.com. Chequen en la parte de patrones gratuitos o free pattern, porque está escrito en inglés, pero usted le puede cambiar el idioma a nuestro sitio en la parte de arribita. Entonces, ahí van a encontrar el patrón por si desean realizar a Nina con chenille. Pero yo acá les voy a hacer como un resumen de los materiales en específico que yo utilicé, del gancho y los cambios que le hice. Para mayor comodidad va a tener el patrón escrito, ¿ok? Pero aquí se las quiero mostrar un poquito más de cerquita, porque es que es toda ternura, sus ojitos bordados, es toda ternura. Claro que sí, les voy a compartir un pequeño fragmento de cuando hice la naricita y los ojitos bordados para que usted pueda realizarlo lo más similar a mí si es que le gusta, ¿no? Porque siempre lo puede hacer como usted lo desee. Entonces, ¿vamos allá? Comencemos con un dato súper importante. Cuando usted realice a Nina con una hilaza similar a mí, el tamaño aproximado de Nina es de unas 25 pulgadas. Y esto es ya con sus orejitas así caídas, pues si las estiramos hacia arriba es mucho más grande, pero eso no tiene mucho sentido, pues se van a mantener así o tal vez de ladito. Se me hace que se ve súper tierna con las orejitas de lado. Entonces, los materiales que yo estaré utilizando es la hilaza chenille o chenille de algodón, su nombre, la marca es Kiki. El fabricante recomienda un gancho de 5 milímetros, pero yo voy a estar utilizando un gancho de 4.25.
4.25 milímetros es lo que yo estaré utilizando. Recuerde que el gancho usted lo va a cambiar en dependencia de la hilaza que decida utilizar, porque tal vez no utilice exactamente la misma marca que yo y sea un poquito más gruesa, un poquito más delgada, está bien. Lo que necesitamos es que el punto quede bien ajustadito para cuando le rellenemos, pues no se nos vaya a abrir, ¿ok? Entonces, los colores que yo he elegido han sido rosa y hueso, pero en realidad usted puede elegir y combinar los colores que guste, incluso puede utilizar más colores de los que he utilizado yo, ¿ok? Otro dato súper importante es que yo acostumbro a realizar los amigurumis con el punto bajo en forma de X, pero en específico con el chenille yo realizo el punto bajo en forma de V. No solamente se me hace más fácil, me cansa un poquito menos, sino que además siento que se ve más bonito. Pero usted lo puede realizar con el punto bajo como usted lo prefiera. Esto no va a afectar su amigurumi ya que vamos a estar trabajándolo en espiral. Y vuelvo y repito, el patrón escrito para realizar esta nina con chenille, ya los cambios, o sea, las diferencias que tendrá este patrón respecto a nuestra nina pequeñita, está escrito en nuestra web gretawins.com. Visite nuestra web y ahí busque a Nina con chenille y va a ver el patrón escrito. Por esa razón ni siquiera le voy a mencionar las rondas que he cambiado porque ya allí lo va a poder ver. Sin embargo, vamos a estar recordando desde un inicio qué fue lo que yo hice. Primeramente comencé por las piernas sin los zapatos, es así el patrón. Comencé con las piernitas con hilazas de color hueso, fui rellenando en la medida que iba avanzando, muy importante esto. Usted va a ir rellenando en la medida que avance, ya que es chenille, no queremos que luego se estire demasiado y queden agujeros, ¿ok? Vean cómo la ropita interior la hice con rosita, todo el cuerpito. Cuando iba más o menos terminando ya esta parte del cuerpito, realicé la falda, porque siento que es más cómodo realizar la falda antes de rellenar la cabeza y todo esto. Se me hace que es mucho más fácil así, pero usted la puede realizar cuando guste. La faldita tiene sus ligeros cambios, pero esto ya lo va a ver en el patrón escrito. En la faldita de Nina pequeñita, vean que no tiene ese detalle en el borde. Incluso le tuve que hacer más rondas porque acá lo hice con punto bajo y Nina lo tiene hecho con medios puntos altos, ¿ok? Pero vuelvo y repito, estos cambios ya los va a ver en el patrón escrito, usted nada más debe seguir el patrón escrito. Acá estamos para los tips que no salen en ese tutorial. Y he aquí un breve fragmento de cómo realizar este borde. Salte un punto luego de terminar la última ronda de puntos bajos. Y realice en el siguiente puntito junto 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más. A esto yo lo llamo un abanico, estará formado por 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Luego salta un punto y en el siguiente un punto bajo. Es lo que estará repitiendo. Tome lazada, salte un punto en el siguiente, 2 puntos altos, 1, 2, una cadena y 2 puntos altos más. 1, 2. Salte un punto y en el siguiente un punto bajo. Repita exactamente lo mismo durante toda la ronda. Tiene el patrón escrito, allí está la cantidad de veces que yo lo he repetido. Si al final de la ronda no le queda exactamente para realizar un abanico cómodo, está bien, tan solo realícelo y para acabar yo voy a realizar un punto deslizado justo en la base del último punto bajo de la ronda anterior. Usted elija dónde es mejor realizar este punto deslizado a modo de que le quede bastante parejito el final. Así me ha quedado a mí y la verdad que me encanta. Corte la hebrita, retírela hacia detrás, asegúrela y escóndela. ¿Qué más? Bueno, pues realicé sus bracitos ya al final, igual los fui rellenando, omitimos rondas de cambios de color porque con chenille no lo creo necesario. Hice un cuerpito bastante básico, sin muchos detalles y la verdad que así sencilla me gusta. ¿Ok? ¿Qué más? Pues todo lo demás es igual, las orejitas, el lacito es un poquito diferente. Ahora, hay
dos detalles muy importantes y que les voy a compartir vídeo de cómo yo lo hice. Y es que yo le hice el cuellito un poco más grueso de lo que se lo hicimos a Nina. ¿Para qué? Pues con la intención de que se sostenga bastante. Vean que se sostiene súper bien. Mire. Entonces, además de dejarle el cuellito un poquito más grande, le coloqué un tubo de silicón de los que suelo utilizar para nuestras princesitas. Le coloqué un tubo de silicón dentro que le llega hasta su entrepierna. ¿Ok? Y les voy a enseñar cómo lo sujeté un poco aquí en el cuello para que no se fuera a mover demasiado. Vamos a ver esa parte ahora. Cuando estoy casi que acabando la cabeza, no se fijen el resto de los detalles, estaba en proceso en este momento. Ya tengo bastante rellenito el cuerpo. Voy a introducir este tubito de silicón, que son de los mismos que utilizamos en nuestras princesas para el cuerpito. Es el tubo de silicón más grande de los que yo utilizo, full size. Voy a introducirlo. Voy a acomodar esta cabeza. Si usted lo hace antes, pues será mucho más cómodo, ya que yo avancé muchísimo la cabeza y aquí me di cuenta de que sí necesitaba un poco más de soporte. Entonces vean cómo queda espacio entre el cuello y el tubito de silicón. Si hubiera tenido uno más grueso, pues lo hubiera colocado, pero este es el que tengo a la mano. Entonces lo que haré será rellenar con más silicón. Estoy como inyectándole silicón. ¿Para qué? Pues para que ese cuellito se soporte bien a la silicona y la silicona no se nos vaya a ir luego en las piernas o más arriba en la cabeza. Yo quiero que se mantenga. Entonces eso es lo que estoy buscando. Siento que soporta más silicón. Luego de esto es muy importante que usted mantenga el amigurumi en esta posición para que no se cierre demasiado el cuello y luego nos quede muy finito. Y que la silicón enfríe así tal cual usted la ve. Este es el resultado ya una vez que la silicón ha enfriado muchísimo. Acomodo la cabecita y nada, yo voy a continuar, solo quería mostrarles esta parte. Luego el detalle de la naricita y los ojos lo hice diferente también. Les voy a compartir también un pequeño fragmento de cómo hacer esta naricita, exactamente donde yo la hice y los ojitos. Para los ojitos estuve utilizando una hebrita de la Ileasa Sinfonía de color café. O sea, quiero que resalten, pero no demasiado. Siento que si los hacía con negro iban a resaltar demasiado, pero usted lo puede hacer con el color que guste. Yo lo hice con este y recuerda que acá yo le estoy mostrando exactamente con qué yo lo hice, pero usted siempre lo puede variar. Entonces, vamos a ver cómo bordar la nariz.
luego lo cosí. O sea, este lacito le voy a enseñar cómo hacerlo, lo uní a esta cinta y luego de la cinta lo uní todo al zapato. Él está movible, pero pues no se abre, ¿ok? Siempre lo puede retirar, pero no se abre en esta pieza de acá. Sin embargo, si usted quiere colocar un velcro, una peguetita, un broche, siempre puede hacerlo, incluso puede cambiar el lazo por un botón. Pero ya yo los voy a dejar como semifijos. Sí, porque si yo quisiera yo los puedo retirar, pero la verdad que los voy a dejar bastante fijos. Además, porque una de mis nenas es pequeñita y sé que se lo va a arrancar, así que se los voy a dejar así, pues movibles, pero no, ellas no saben. Ok, entonces, es todo. Creo que no se me queda ningún detalle, pero si les surge alguna duda cuando esté realizando a Nina con chenilla, por favor, siempre me puede escribir. Yo estoy leyendo siempre los comentarios, más si son dudas, les respondo tan rápido como puedo. Recuerden que yo sigo siendo solamente una y ustedes cada vez, gracias a Dios, son más. ¿La vas a sentar como yo? Sí. Ah, qué linda, mi amor. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, sí. Espero y en verdad con estos tips que le he dado usted se haya animado a realizar a nuestra Nina en su versión gigante y que sepa que cada vez que haga esto lo voy a compartir con usted, ¿ok? Voy a continuar haciendo mis amigurumis pequeños porque me fascinan, pero si en alguna ocasión hago alguna ternurita como esta de acá y los cambios son pocos, pues ahí se lo voy a compartir. Si los cambios fueran muchos en algún momento, pues ya encontraré otro método. Pero créame que este es el modo más fácil de poder compartírselos. No solamente para mí, sino también para usted, para no confundirle. Porque es un mismo patrón, ¿ok? Entonces, hasta aquí me despido. No les puedo mostrar la otra porque ahí está mi nena imitándome, lo mismo que yo estoy haciendo para la cámara, ella está ahí imitándome y nada, espero y les haya gustado. Déjenme saber porfa con su like y en los comentarios si realizan esta Nina. También me pueden etiquetar por Instagram, me encanta verle por ahí. Y si comparte su resultado, pues yo le comparto en mis historias y es un modo también de que más personas pues vean sus amigurumis. Y si aún no se ha suscrito a este canal y se ha quedado hasta el final de este vídeo, ¿qué espera? Pues le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo.